Amada familia, habla para ustedes la hermana Aida Rojas con una nueva lectura del libro titulado Un vivir familiar saludable, escrito por el hermano Reinaldo Rodríguez da Silva y publicado por la editora Árbol de la Vida. Hoy oiremos el capítulo número 1, una advertencia divina para la familia, parte de la falta de sobriedad de Lot y sus hijas. Cuando vemos la historia de Lot, percibimos que él era una persona aturdida, cegada, embriagada por el vino del mundo. Una persona que perdió la sobriedad, la sensatez, la posición y actitud de alguien que era del pueblo de Dios, el sentido de vergüenza. Llegó a ofrecer a sus propias hijas a los hombres de Sodoma y además tenía una esposa materialista y mundana que miró atrás y se transformó en una estatua de sal. ¿Cuántas veces salimos a las reuniones de la iglesia, a la comunión con los hermanos mirando para atrás? Mirando el capítulo de la novela que nos estamos perdiendo, el juego de fútbol o algún tipo de deporte que nos gustaría ver, o incluso su acogedor cama, algo aparentemente muy saludable. Sin embargo, nada de eso se compara con el tiempo que pasamos junto con los hermanos en comunión con Dios. Momentos en los que, de hecho, cosas reales y significativas son implantadas en nosotros. Cada reunión de la iglesia tiene su importancia. Por ejemplo, la reunión del partimiento del pan de la mesa del Señor es para recordar la muerte y resurrección del Señor. Por tanto, Cristo es mayor, Cristo es superior a todo. Necesitamos abandonar Babilonia, salir de ella. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Después de salir de Sodoma, ellas se preocuparon por el asunto de tener descendencia, algo de gran valor para los judíos. La actitud de ellas debía ser la de orar para buscar en Dios un camino, pero aquellas muchachas fueron criadas en un ambiente donde no se procedió de esa manera, donde no se buscaba a Dios ni se dependía de Él. Ellas no tuvieron en su casa una vida de oración, de búsqueda, de consagración al Señor. Lo que tenía era un vivir de apariencia, como si en los días de hoy participaran de algunas reuniones y tuvieran allí algunos momentos de contacto con los hermanos. Pero solo eso, fueron hijas criadas sin base, sin un modelo de una vida cristiana normal. Como resultado, ellas también fueron embriagadas. La mayor le dijo a la menor que le ofreciera vino a su padre para que cada una se acostara con él cuando estuviera embriagado. Esa fue la solución de ellas para tener una descendencia. El incesto, un pecado grave. La actitud de ellas revela falta de sentido de vergüenza. Guardar nuestra casa. Todos deben cuidar de su casa. Madres, procuren cuidar bien a sus hijas, incluso de la vestimenta que usan. Oriéntenlas a vestirse de manera decente para que no se exponga y atraiga a personas que se quieran aprovechar. Padres, procuren cuidar el lenguaje de sus hijos. No podemos pensar que la era de la ley ya pasó. Estamos en la era de la gracia y que por eso en la vida de la iglesia tenemos libertad, que todo se puede hacer, por no tener líderes que dictan reglas sobre qué es correcto e incorrecto. ¿Quién dijo que en la iglesia todo se puede? Eso es una señal que el vino de Babilonia está entrando en nosotros, que nos estamos quedando embriagados con ese vino y comenzamos a considerar que todo es normal. Sabemos que Dios ama al pecador y siempre está dispuesto a perdonarlo, pero no ama al pecado. Por eso debemos rechazar la prostitución, la fornicación y todo tipo de impurezas en nuestro medio. He aquí la advertencia de Dios con respecto a ese ambiente nocivo. Salid de ella, pueblo mío. Babilonia es una cueva de inmundicias, de salteadores y demonios. La iglesia es gloriosa y debe ser sin mancha, sin arrugas, santa, sin defecto. Efesios 5:27. No debe tener nada que proceda de Babilonia. Las hijas de Lot estaban acostumbradas
a las cosas irregulares o anormales. Los jóvenes en la vida de la iglesia no deben sentirse a gusto, como si llevar una vida impura de pecado no tuviera ningún problema. Sí hay problema. Ese es el principio de Babilonia, un ambiente condenado por Dios. En las relaciones en la iglesia, en la convivencia los unos con los otros, los hermanos y las hermanas deben respetarse mutuamente para no cometer transgresiones. Un vivir puro y santo. Una vida aturdida por el vino de Babilonia lleva a la familia a vivir sin sentido de vergüenza, sin sentido de moral. No podemos abrir las puertas para eso en la vida de la iglesia. Padres, cuiden a sus hijos. Esposos, cuiden a sus esposas. Y esposas, cuiden a sus maridos. Lot no protegió su casa y su mujer tampoco protegió a sus hijas. No tome a ese padre y a esa madre como ejemplo. Sea una madre cuyo nombre es recordado y mencionado por el Señor, como Sara, Rebeca, Ana. Que seamos recordadas por Dios y por los hermanos nominalmente. Necesitamos dar atención a la advertencia divina. La vida de la iglesia no es un juego. El Señor ha añadido a muchos hermanos y todos necesitan tener muy claro que la iglesia es santa y debe ser sin mancha. Cuando las personas son bautizadas, debemos recordarles siempre que el mundo con sus pasiones, el viejo hombre, la carne, el pecado, fueron sepultadas en las aguas del bautismo. Ese es el final del babilonismo. Es decir, después de ser bautizada, la persona necesita volverse al Señor constantemente para disfrutar de una vida y dar testimonio de que se convirtió en una nueva criatura. Las esposas y los esposos deben ser fieles al Señor en la crianza de los hijos. La familia nos fue dada por el Señor para que tengamos una vida de la iglesia normal, saludable, activa y llena de frescor. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguna agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muchos hermanos no pueden ordenar sus vidas porque tienen problemas con la inmoralidad. No logran tener un brillo en el servicio de la iglesia, en el empleo, en la vida profesional, porque tienen problemas de orden moral. Dios es el vengador, el juez. Su juicio ocurre ahora, en el presente, en su casa. ¿Bendecirá Dios a una familia así? Esta es una palabra de inoculación, una palabra seria, una advertencia. Nosotros nos reunimos, cantamos himnos, compartimos en las reuniones, somos amigos los unos de los otros, pero no podemos sobrepasar los límites. El texto mencionado dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Usted tiene toda la libertad de mirar a alguien del sexo opuesto, pero no engañe, no ofenda, no sobrepase sus límites al hacerlo. No saque ventajas físicas o psicológicas al mirar a alguien. Los jóvenes deben buscar tener una vida de castidad, de pureza, de decencia, de guardar el cuerpo y buscar vivir con respeto, honra y dignidad. Eso es lo que se le exige
a los santos, porque esa es la voluntad de Dios. Huyamos de las costumbres de Babilonia y todo vino que embriaga y dice que se puede todo. Nuestra convivencia con los hermanos en la casa y donde quiera que estemos debe ser santa. Los maridos y las esposas deben honrar el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Como lo destaca Pablo en Hebreos, el juicio sobre una forma de vida inadecuada ocurre ahora. Dios es el vengador. Él juzga hoy. Aquella mirada impura la juzga. La infidelidad a su cónyuge, Él la juzga. El juicio no recae sobre la persona, sino sobre todos los de la casa. Todos sufrirán y pasarán por el mismo juicio. Necesitamos enfrentar con seriedad la vida de la iglesia. No vivamos una representación, una escenificación, esto es, una vida de iglesia de apariencia, pues esa es una característica de Babilonia. Ella engaña, aturde y nos conduce a una vida ligera y superficial. Padres, estén atentos, vean lo que está ocurriendo en la casa. Los hijos cierran las puertas de su cuarto para hablar por teléfono, para entrar a internet y para hablar con alguien de manera sigilosa. ¿Hay algún motivo que justifique esa actitud? Vale la pena observarlo. ¿Qué puede ser tan secreto en la conversación que no se puede decir con la puerta abierta? Probablemente es algo que, si usted lo escucha, los hará sentirse avergonzados, pues son cosas que los dejan desnudos, expuestos delante del Señor, algo indebido que produce vergüenza. Ellos tienen grupitos que se cierran, que guardan secreto y nadie sabe lo que ocurre en medio del grupo. Abramos los ojos mientras haya tiempo, huyamos de todo lo que es impuro, de todo lo que es maligno, de todo lo que es prófano, de todo aquello en lo que Dios no está involucrado. No facilitemos las cosas, la Biblia nos ordena huir. Segunda de Timoteo 2:22. No vivamos en el pecado de manera deliberada, pues el enemigo está listo para destruirnos. Los pecados deben ser tratados cuanto antes, porque si algún hermano descubre que usted está en pecado y lo ve tranquilo en la reunión de la iglesia, funcionando como si no hubiera pasado nada, afectará su conciencia. Si usted tiene problemas, debe arrepentirse lo más rápido posible y producir frutos de arrepentimiento como testimonio para los demás. El Señor desea que seamos absolutos para Él como personas que lo aman. Por eso, Él nos advierte y nos hace recordar a Lot, su mujer y sus hijas. Cuando el Señor vuelva, el mundo estará bajo densas tinieblas. Protejamos nuestra casa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, dándoles el debido amor. Vamos a crear una esfera de gozo, placer y deleite en nuestro hogar. La iglesia es un lugar santo y placentero. Esperamos que todos los hijos de Dios tengan acceso a estas palabras, especialmente los cristianos más nuevos. Mediante esta palabra sobre Babilonia, Dios nos ha iluminado y mostrado que las familias necesitan ser guardadas del vino, de aquel ambiente que aturde, que quita la sobriedad. Primera de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo afirma: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo debe ser guardado. Nuestro cuerpo, nuestro hablar, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La iglesia es santa. Tengamos una vida casta y celosa por causa del testimonio del Señor. Oremos. Señor Jesús, bondadoso y milagroso,
Tu presencia es imprescindible. Amado Rey, cúbrenos con tu preciosa sangre. Dale sabiduría a los padres para que sepan afrontar todos los embates babilónicos. Señor Jesús, gracias por tu hablar pausado y amoroso. El Señor nos da advertencia de cómo elegir y crear una familia saludable. Señor, continúa fortaleciéndonos y guiándonos a llevar a ti esa familia que te ame, donde tú seas su centro, imagen y expresión. Si este audio ha sido de tu agrado, dale like, comenta y comparte para que otros también sean edificados. Dios te bendiga.